Permítame entonces leer Santiago, capítulo 4. Había pensado en leer el capítulo completo, pero conforme avancé en el texto me di cuenta que podría ser un sermón muy extenso. Y finalmente decidí solo cubrir los primeros 10 versículos, que ya dicen bastante para este término de año y para el que se nos viene, el 2020. Amén. Vamos a leer en el nombre del Señor. Si tiene usted una Biblia ahí, puede seguirme. Santiago, capítulo 4, versos 1 al 10. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para malgastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Dios santo, hemos leído tu palabra. Te ruego que tú nos hables esta mañana. Tenemos sed de tu palabra, Señor. Tenemos hambre de ella. Háblanos a cada uno de nosotros e ilumínanos, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. El verso 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Los conflictos de los destinatarios originales de este texto, ¿cierto? Que si usted quiere saber quiénes eran, lo puede leer en el capítulo 1, verso 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión. Es decir, esta carta está dirigida eminentemente a un público, a cristianos judíos, o a judíos que habían abrazado la fe cristiana y que habían salido de Jerusalén. Y ellos también tenían un conflicto. Y lo primero que parte diciendo el capítulo 4 es buscando el origen. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Es decir, dentro de esta comunidad de creyentes en la dispersión, había conflictos entre ellos. Luego la segunda pregunta no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Ahí en esa segunda pregunta Santiago está dando la respuesta. Y cuando nosotros pensamos y meditamos en esto, nos damos cuenta que esta gente hace 2000 años, estos hermanos en la fe hace 2000 años, tienen el mismo problema que nosotros tenemos hoy. ¿Sí? El problema del hombre sigue siendo un problema interno. El problema del hombre sigue siendo un problema del corazón. Amén. Muchas veces pretendemos que nuestros problemas tienen que ver con cosas de afuera. Y no importa cuánto tú arregles lo de afuera, el mayor conflicto, la mayor guerra que tú vas a tener el 2020 no va a ser contra tu vecino, no va a ser contra tu familiar, no va a ser contra las situaciones laborales que no se dan. Tu mayor guerra va a ser la misma que fue este año y es contra ti mismo. Porque si bien Dios ha anulado el poder del pecado y la condena del pecado, Jesucristo en la cruz anuló todo aquello, aún en nosotros hay una remanencia de pecado. ¿Sí? Estamos en una lucha constante contra ese remanente de pecado que mora en nosotros y que no nos deja conformarnos, como dice Pablo, ¿cierto?, a la ley de Dios. El cristiano que no es consciente de esa lucha, ya la perdió. Nosotros tenemos que ser conscientes de que estamos en una guerra diaria y que nuestro peor enemigo
somos nosotros mismos. Mira cómo lo dice Pablo en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, verso 22 al 25. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El hombre interior, el hombre regenerado, el hombre nacido de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, tal en el mismo lenguaje que ocupa Santiago, ¿cierto? Referido a los miembros. Se está refiriendo al cuerpo. Que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Se da cuenta? Ahora, gloria a Dios porque el apóstol Pablo reconoce su situación, su lucha constante. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aquí está la respuesta, verso 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. El mismo apóstol Pablo manifestaba esta lucha, ¿cierto? ¿Qué quedará para nosotros hoy? Era el mismo problema que tenían estos hermanos, ¿cierto? En la dispersión. Y es el mismo problema con el cual vamos a estar luchando hasta que nuestros cuerpos sean glorificados. Cuando nuestros cuerpos sean glorificados, el pecado remanente será quitado. ¿Sí? Ya no vamos a luchar más con el pecado, porque será quitado. El verso 2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Parece el autor Santiago, ¿cierto? Empieza a reducir y a identificar, empieza a entrar en terreno chico. ¿Cuál era el problema que él quería enfatizar? ¿Cuál era el problema que él quería poner sobre la mesa sobre estos hermanos? Y ahí usted se da cuenta que el origen, ¿cierto? Cuando el apóstol Santiago, o Santiago en este caso, dice de dónde vienen las guerras y los pleitos, se trata de cosas internas, codicia. La codicia no es algo que yo manifieste en mi cara, ¿cierto? La codicia es algo que yo tengo internamente. Y no tenéis, dice. Matáis y ardéis de envidia. Cuando nosotros envidiamos, cuando nosotros tenemos sentimientos y pensamientos contrarios a los de Dios, envidiando, codiciando, también es un pecado delante del Señor. Y luego el verso dice, y no podéis alcanzar. No podéis alcanzar. A pesar de codiciar, a pesar de muchas veces pretender justificar los medios para alcanzar los objetivos. ¿Usted ha escuchado eso? Si yo tengo un objetivo, no importa los medios para alcanzarlo. Eso es en términos humanos, pero nunca en términos espirituales. Un cristiano no debe pensar de esa forma. Si yo quiero alcanzar un objetivo en mi vida, debo procurar que los medios para alcanzar esos objetivos sean medios santos. Si yo quiero ser una persona próspera materialmente, no puedo hacerlo a base de estafas. No puedo hacerlo a base de tráfico. Debo procurar que mis medios sean honestos. Que mis medios para alcanzar eso, si es que Dios me ha dado la capacidad para hacerlo, sean medios que honren el nombre del Señor. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. No pedís. Es la descripción perfecta, ¿cierto?, de esta sed insaciable del hombre por tener más. Combatís y lucháis, ¿cierto? Hay una acción, hay unos verbos muy fuertes. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y luego, para aclararlo más, Santiago dice, pedís y no recibís. Y aquí llega al tema central, porque pedís mal. ¿Cuál era el problema de estos hermanos? Para gastar en vuestros deleites. Como que ve que va achicando el terreno Santiago. Empieza desde lo amplio, empieza con una pregunta y va reduciendo hasta que confronta a estos hermanos a través de esta carta y les termina diciendo, ustedes piden mal porque piden para sus propios deleites. Y como decía yo al comienzo, esto fue escrito hace 2000 años, a una sociedad mucho más precaria, con mucho menos tecnología, con mucho menos comodidad que la que tenemos hoy día. Yo imagino que perfectamente una persona que hoy día se considera pobre en nuestra sociedad, de aquella época probablemente puede ser considerado un rico, ¿sí? Porque obviamente la
la tecnología ha avanzado, la sociedad ha avanzado en muchos aspectos. Y aquí está algo que vale la pena destacar respecto de la palabra del Señor. Porque muchos acusan que la palabra del Señor es algo antiguo. Pero aquí esto nos demuestra de forma clara que la palabra del Señor es eterna. Porque no está escrita de forma específica y restrictiva para una época en particular. Está escrita para todas las épocas. Y aquí usted lo puede ver. Es porque está apuntando al corazón del hombre. El corazón del hombre siempre está anhelando, siempre está pidiendo más. Tiene esa inclinación a pedir más, a pedir para, como dice el texto, para gastar en los deleites. En los deleites. Y eso debiese ser no parte de nuestra forma de pensamiento cristiano. Pero yo imagino que cuando Santiago escribe esto, él lo está escribiendo a la iglesia. Él no está mandando una carta a personas que no creen. Él está mandando una carta a personas que creen, que están con esta manifestación de querer alcanzar cosas. En una sociedad mucho más primitiva, por decirlo así, que la que estamos hoy. ¿Cuál es el problema con pedir entonces? Lo dice muy bien el texto. ¿Cuál es la restricción? ¿Cuál es la guía que nosotros nos debiésemos plantear como hijos del Señor? Justamente el verso 3 lo define muy bien. No debiésemos pedir mal. ¿Y qué es pedir mal? Es pedir para nuestros propios deleites. Si usted hace una consulta con algún amigo, creyente o no, o creyente a su manera, como hay muchos, siempre va a destacar un deseo de prosperidad para el 2020. Ahora, cuando yo deseo prosperar, cuando yo deseo que me vaya bien, eso no es pecaminoso en sí mismo. Pero lo que sí es pecaminoso es que solamente esté pensando en un deseo egoísta para satisfacerme a mí. Ahora, cuando yo deseo y digo yo quiero prosperar porque yo a través de mis recursos quiero bendecir a otros, no quiero acumular para mí, yo quiero con lo que Dios me da sustentar a mi familia quizás más cercana. Y si Dios me da más, yo quiero repartir con liberalidad. Esa sería una buena forma de glorificar a Dios con mis recursos. Pero si yo quiero para mí, si yo quiero para tener el mejor auto a la moda, para tener todo lo mejor a la moda, para enriquecerme, para andar con mejor ropa, para todo lo que tiene que ver conmigo, sin mirar las necesidades de los otros, estoy aquí, estoy al final del verso 3, estoy en mi deleite. Estoy en mi propio deleite. Se pone más serio aún el lenguaje en el verso 4 porque Santiago dice, oh almas adúlteras, con signo de exclamación. Almas adúlteras, eso es fuerte. Y para un público judío, cristiano, ellos lo entendían muy bien porque fue una constante del Antiguo Testamento que el Señor les recriminaba al pueblo, que ellos eran adúlteros en el sentido de que habían dejado al Dios de la Escritura y se habían ido en pos de otros dioses. Entonces para ellos sonaba muy familiar. Y Santiago lo está escribiendo aquí de nuevo, oh almas adúlteras. Y aquí viene el asunto, y un texto que suele ser muy mal interpretado, por la gracia del Señor hoy día espero que usted lo entienda mejor, porque muchas veces se cita este texto para hablar del tema de las relaciones sentimentales con yugo desigual. Pero usted va a entender que aquí no está hablando de eso. No está hablando, aunque las relaciones de yugo desigual no son en conformidad al plan de Dios, pero hay otros textos para enseñar eso. Lo que el texto de esta mañana enseña en el verso 4 no es eso, sino es justamente este sentido de comunión con lo que el mundo tiene o con lo que el mundo desea. Dice, oh almas adúlteras, ¿en qué sentido, Santiago? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, íntimo con el mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿Qué quiere decir Santiago con esto? Que cuando nuestro propósito de vida, cuando nuestro propósito es nuestro propio deleite y no Cristo, yo estoy mal direccionado, estoy pidiendo mal, estoy pensando solamente en mí y no estoy pensando en la gloria de Cristo. Aquí hay que ser bastante taxativo y claro, o son mis deleites y mis propios asuntos o son los asuntos de Cristo. El mundo vive
Y está bien que viva así, porque es su naturaleza. La naturaleza pecaminosa exige una preocupación siempre por mí, por lo que a mí me está pasando, por mis necesidades. Pero en la iglesia de Cristo, esa no debiese ser la dirección, ese no debiese ser el propósito, es lo que Santiago está diciendo. Y es en ese sentido en que nos constituimos amigos del mundo. Cuando pensamos como el mundo, cuando anhelamos como el mundo, cuando nos comportamos como el mundo, cuando queremos lo que el mundo quiere, éxito, prosperidad, fama, bienestar físico, salud, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa si el 2020 nos viene una bancarrota? ¿Será Dios menos fiel por eso? ¿Qué pasa si el año 2020 te despides de tu trabajo y estás meses cesantes? ¿Será Dios menos fiel por eso? ¿Qué pasa si el 2020, para no nombrarlo a usted, me llega una enfermedad grave a mí? ¿Será Dios menos fiel por eso? De ninguna manera. De ninguna manera. La fidelidad de Dios no se manifiesta por mi bienestar físico. No se manifiesta por mi bienestar económico. La fidelidad de Dios trasciende a todo aquello, iglesia. Y en este sentido es justamente la predicación no cristocéntrica la que ha dañado la conciencia de muchos. Muchos han oído decir, ven a Cristo y se van a arreglar tus problemas. Se van a arreglar tus problemas familiares, económicos, sentimentales. Ni al veterinario vas a tener que llevar a tu perro. Todo se va a arreglar. Cada una de esas cosas es mentira. Tú puedes venir a Cristo y estar luchando con una enfermedad todos los días. Tú puedes venir a Cristo y estar cesante. Tú puedes venir a Cristo y estar pasando escasez económica. Y no eres menos aprobado ni menos amado por Dios por esa situación. El apóstol Pablo lo dice muy bien, hablando del aguijón de la carne. Ya le he pedido al Señor que me lo quite 3 veces, pero no quiere quitármelo. Y la respuesta le dice, más bien, gloríate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esa fue la respuesta, la gracia. Y siempre lo he dicho, y muchos teólogos lo sostienen así, si hubo un hombre humano como nosotros, no como Dios, no como Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre, fue Pablo, que fue un hombre utilizado por Dios. Si alguien tenía que ser próspero y saludable, porque supuestamente esa es la forma en que Dios paga a sus hijos, ese tendría que haber sido Pablo, porque era un obrero fiel. Pero el mismo Pablo dice que él cargaba con un aguijón en la carne. Es por eso muy necesario que nosotros conformemos nuestra cosmovisión de la vida cristiana desde la Biblia, iglesia. No desde lo que hemos escuchado o que nos han dicho. Eso nos va a permitir ser cristianos que perseverarán en toda época, no solamente cuando las cosas están bien. Porque Dios es lo suficientemente honesto para decirnos que no siempre las cosas van a estar bien en el escenario de esta tierra. Este lenguaje es muy duro, el del verso 4, almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí, amados hermanos, no hay términos medios. O tú estás amigado con el mundo, íntimo con el mundo, y eso, la consecuencia directa es que eres enemigo de Dios. O estás enemistado con el mundo y eres amigo de Dios. Pero no pretenda usted vivir en el medio de esas dos situaciones. No existe eso. Nosotros lo inventamos en nuestra propia mente. Pero eso no existe. Yo no puedo estar amigado con el mundo y amigado con Dios. En otros términos, el Señor lo dijo, no podéis servir a dos señores. O sirves a las riquezas o sirves a Dios. Pero no hay un término medio. De cara al 2020, tú tienes que saber esto, iglesia. No hay un término medio. O estamos procurando estar más cerca de Dios, o vamos a estar procurando estar más amistados con el mundo. Verso 5 dice, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu
que Él ha hecho morar entre vosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago llama la atención, ¿cierto? Si ellos desean, si los auditores originales, los receptores originales desean lo que desea el mundo, están en intimidad con el mundo y en consecuencia no están en intimidad con Dios. Luego el verso 5 nos dice que nosotros venimos a ser morada del Espíritu Santo. Cuando nosotros somos morada del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, dicho de otra forma, eso demanda exclusividad. El Espíritu Santo no mora en un corazón y a la vez en ese corazón es posible que more, ¿cierto?, el amor a lo terrenal. El Espíritu Santo necesariamente demanda exclusividad. Y es lo que la palabra nos enseña, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Juan 14, 23. Juan 14, 23. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. ¿Cuál es la forma en que Dios mora en nosotros? A través de su Espíritu Santo. Efesios 2, 22. Efesios 2, 22 dice, hay que leer un poquito más arriba, desde el 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos morada del Espíritu Santo, iglesia. Y eso demanda exclusividad, eso demanda una dirección que caracterice de que de verdad somos morada del Espíritu Santo, un corazón que es morada del Espíritu Santo, una habitación del Espíritu Santo, se conformará a la palabra del Señor y no a lo que el mundo pretende que nosotros nos conformemos. Luego el verso 6 dice, pero Él da, y aquí establece también una diferencia, ¿cierto?, entre la soberbia y la humildad. El humilde sabe que no puede venir con pretensiones delante del trono del Señor. El humilde está en bancarrota. El humilde siempre va a apelar a la gracia del Señor. Y sabe que en esa gracia Dios le va a sustentar incluso de las cosas materiales. Pero el soberbio no. El soberbio siempre va a querer más. El soberbio jamás se va a conformar. El verso 6 dice claramente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios, es decir, los rechaza, y da gracia a los humildes. ¿Cómo nos comportamos nosotros hoy? ¿Como personas soberbias o como personas humildes? ¿Dónde estamos ubicados? La soberbia, ¿cierto? El ser soberbio es una característica particular que como morada del Espíritu, a la luz del verso anterior, nosotros no debiésemos cultivar. Permítame leer una cita de Richard Sives. Dice, todas las cosas terrenales son como el agua salada, aumentan la sed, pero no la satisfacen. ¿Oyó bien? Todas las cosas terrenales son como el agua salada, aumentan la sed, pero no la satisfacen. Y por otro lado, ¿cierto? Dios da gracia a los humildes. El humilde siempre está agradecido. ¿Sí? En cualquier situación. Y hablábamos recién del apóstol Pablo. El apóstol Pablo llegó a ser un hombre humilde. Y mire cómo él veía este asunto, justamente este asunto de los bienes materiales, del tener o no sustento. Mira cómo él lo veía en Filipenses 4:12. Él dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Sí? Esa es la cosmovisión de la vida del apóstol Pablo respecto de los bienes materiales. No solo del apóstol Pablo, del Espíritu Santo. Debiese ser la cosmovisión también nuestra.
debiésemos saber vivir humildemente, debiésemos en la abundancia estar enseñados y en la escasez igual estar enseñados. Cuando hay hambre y cuando estamos saciados, cuando hay abundancia y cuando hay necesidad. Pero que eso no conforme nuestra relación con Dios. Que eso no debilite nuestra gratitud para con Dios. Porque las cosas que Dios nos ha provisto son mucho más fuertes, importantes, relevantes y eternas que los asuntos de esta vida y los asuntos terrenales. Aquí también entra en un versículo que suele ser muy mal interpretado, ¿cierto? En una generación de cristianos que nos gusta andar reprendiendo a Satanás a diestra y a siniestra, este versículo también suele ser de esos que se interpretan mal. Y tiene relación justamente con el mismo tema. Verso 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Pero se da cuenta que está hablando de lo mismo Santiago? Él no ha cambiado el tema aún. Sigue hablando de la relevancia de lo material, de cómo estos hermanos, ¿cierto?, estaban mal influenciados tal vez, y de la necesidad de cortar la relación con el mundo en ese sentido, y empezar, ¿cierto?, a ser morada del Espíritu y tener la vida que eso demanda. Y en ese mismo contexto, verso 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Pero qué tiene que ver el diablo en todo este tema? Es en este plano, ¿cierto?, de lo material, donde Satanás gana terreno sobre la vida de los creyentes. Usted sabe que Satanás es el mejor vendedor que ha existido en la historia de la humanidad. A base de mentiras, por cierto, pero es el mejor. Porque él logró venderle a Adán y Eva la mentira de que serían como Dios si ellos desobedecían. Y la verdad es que Adán y Eva estaban en condiciones perfectas. En condiciones perfectas, Satanás le vendió una mentira a esta pareja. Y ellos compraron esa mentira, de que podían ser igual a Dios, a costo de la desobediencia a Dios que le había dado todo eso para que ellos fuesen señores. Hoy también Satanás nos vende a nosotros la mentira de que todos nuestros problemas se acabarían si tuviésemos más dinero, de que todos nuestros problemas cesarían si tuviésemos más salud. Ahora, pregunte usted, si es que tiene personas que tienen mucho dinero, hablo de mucho dinero, pregunte a esas personas si solucionaron sus problemas con el mucho dinero que tienen. Pregúnteles, se van a encontrar con sorpresa. De hecho, los que suelen tener mucho dinero suelen tener muy poco tiempo, porque tienen que estar luchando constantemente para mantener todo ese dinero. Y aún a lo mejor esos que tienen millones de dólares, pregúnteles qué pueden hacer con todo ese dinero cuando se les diagnostica un cáncer terminal. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Pero es la mentira que nos vende Satanás a nosotros. Nos dice, si tú tuvieses una mejor situación económica, tus problemas serían solucionados. Y esta es una guerra espiritual. Esto es espiritual, iglesia. Porque Satanás tiene los medios de comunicación tomados. Prendemos la tele y nos muestran un auto, y nos muestran una casa, y nos muestran una ropa, y nos muestran un reloj, y nos muestran cosas, ¿cierto? Esos son los medios de comunicación que están en manos de Satanás, y él nos está vendiendo una mentira, y esa mentira se contrapone a la verdad del Evangelio, a la suficiencia del Evangelio, que debiese a nosotros bastarnos para ser personas felices. No debiésemos estar esperando mejorar nuestra condición económica, anhelando algo que hoy no tenemos para ser felices. Te tengo una noticia, cuando tú alcances eso, vas a quedar con el mismo grado de infelicidad. No, cuando yo tenga esto, voy a ser feliz, no voy a andar más amargado. Alcánzalo, y a lo mejor ya te ha pasado y lo alcanzaste. ¿Qué pasó? Lo alcanzaste y se generó de nuevo, no, es que ya alcancé esto, pero voy a ir por más. Tengo que alcanzar lo siguiente. No importa cuántas cosas alcances en este terreno de lo material, no importa. No importa si tienes la mejor casa, el mejor auto, la más linda familia, esas familias de Disney. Tu carne siempre va a anhelar más cosas carnales. Pero quienes hemos sido llamados por la gracia del Señor al Evangelio,
tenemos que tener espíritu humilde y agradecido siempre con el Señor. Porque la verdad del Evangelio contrasta y es superior a cualquier bien material, iglesia. A cualquier bien material. Esto no se compara, ni siquiera podemos ponerlos en una balanza juntos. Porque todo lo que es terrenal, todo lo que es de este mundo pasará. Pero el Evangelio ha salvado nuestras vidas de la condenación eterna. Del infierno mismo hemos sido arrancados para ser salvos en Cristo Jesús. No hay forma de comparar esas dos cosas. Pero el enemigo es astuto. El enemigo es astuto y nos quita la vista del Evangelio. Primero, someteos a Dios. Hemos hablado innumerables veces de cómo nos sometemos a Dios. Es a través del conocimiento de su palabra y a través de la obediencia a su palabra. Luego dice, resistid al diablo, punto 2, ¿cierto? Resistid al diablo y él huirá. Él se irá con sus mentiras cuando yo esté parado sobre la verdad. Si yo conozco la verdad, Satanás no podrá venderme ninguna mentira. Usted me pregunta, ¿pero es así? Es así, iglesia. Le llevo al pasaje del desierto cuando Jesucristo fue tentado. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Empezó en un diálogo interminable con Satanás. Escrito está. Escrito está. Escrito está. ¿Quiere vencer las mentiras de Satanás? Llénese de la verdad del Señor y Él va a huir. Porque en cada argumento que Él traiga a su mente, a su corazón, usted le va a decir, Satanás, escrito está. Y cuando venga con otra mentira, escrito está. Y es que si el Señor Jesucristo lo hizo de esa forma, debe ser entonces la mejor estrategia. No andar, te reprendo, Satanás, porque, y esos movimientos de manos, ¿cierto? Y así como que usted le está pegando, eso es puro cuento. Si usted quiere vencer, tiene que llenarse de la verdad. Eso es lo que causa urticaria y hace huir a Satanás, la verdad del Señor, la verdad de su palabra. Es ahí donde nosotros fallamos muchas veces. Seguimos en espera, ¿cierto? Seguimos en espera de una mejora muchas veces en el terreno de lo físico de esta vida. Y usted verá como lamentablemente en muchos lugares este culto se transforma en la última reunión de cada iglesia, se transforma en una especie de promesa de las cosas bonitas que te van a pasar el 2020. Pero lo cierto es que nosotros no sabemos cuántas cosas bonitas y cuántas cosas feas nos van a pasar el 2020. Por eso es que debemos ceñirnos a la Escritura. Por eso es que es necesario que escuchemos palabras como estas. Y no palabras que rasquen nuestro oído y que nos digan, no, en el 2020 se van a abrir los cielos, se va a desatar la bendición. Uy, uy, uy. ¿No? Ni usted ni yo lo sabe. No sabemos. Tampoco lo sabe el apóstol que esté por ahí predicando, tampoco lo sabe. De hecho, él mismo puede ser sujeto de calamidades, de enfermedades. No lo sabemos. Para finalizar, los últimos versículos, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Yo leo esto y es una garantía. Piense usted en todo lo que hemos hablado, en cristianos que estaban siendo infiltrados, ¿cierto?, por esta situación de lo temporal, de asociarse con el mundo, de asociarse con la vanidad de este mundo. Pero el apóstol Santiago aquí como que dentro de todo este golpe de esta llamada de atención a estos hermanos, les da un bálsamo. Para mí también es un bálsamo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. A veces divagamos con las premuras de este mundo, ¿cierto? A veces Satanás nos logra vender sus mentiras. Pero el verso 7 es extraordinario, que nos dice acercaos, verso 8, perdón, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios está allí para nosotros, sus hijos. Y después hay un reflejo en lo que sigue, de un signo real de arrepentimiento genuino. Es que este asunto es bastante serio y estaba tan enquistado en los auditores originales de este siglo, o del primer siglo,
que es necesario que exista un arrepentimiento, y el arrepentimiento, iglesia, no es algo intelectual, no es algo meramente emocional, puede tener un componente emocional, pero no es algo meramente emocional. Tú no estás más arrepentido porque lloras más. En mi periplo por la vida cristiana, y ya son muchos años, he visto personas que han llorado lágrimas en el suelo, pero después se van y nunca se arrepintieron. Nunca se arrepintieron. El arrepentimiento es un cambio de actitud. No es simplemente llorar amargamente, tampoco es una intelectualización del arrepentimiento. Sí, yo estoy arrepentido, entiendo mi pecado, es necesario un signo, es necesario una señal. Y parece que Santiago está demandando esa señal de estos hermanos. Primero le dice, pecadores, limpiad vuestras manos. Siempre he visto las manos como lo que nos permiten ganarnos nuestro sustento, ¿cierto? Por lo menos así lo veo yo. También son las manos con las cuales glorificamos al Señor. Por lo tanto, ahí usted tiene dos aspectos de las manos, ¿cierto? Al menos dos. Y lo primero que enuncia Santiago, le dice, pecadores, limpiad vuestras manos. Bueno, nuestra forma de ganarnos la vida debe ser una forma que glorifique a Dios. Y también con esas mismas manos podemos nosotros alabar al Señor, en una aplicación a lo mejor más práctica, no tan exegética de este texto. Y vosotros los de doble ánimo, ¿usted conoce personas de doble ánimo? Un día te garantizan, no, si yo voy a estar allí. Llega el día y no están. Eso es doble ánimo. Te dicen, no, si yo, pastor, yo quiero ahora ponerme las pilas. Y llega el momento de ponerse las pilas y no se ponen las pilas. Hay doble ánimo. Hay algo que ellos están diciendo, pero algo que no están viviendo, que no se están conformando. Purificad vuestros corazones. Porque de dónde nacen los pensamientos y todo, si yo soy una persona hoy de doble ánimo, el problema está en mi corazón. En mi corazón. Mi corazón me inclina a ese doble ánimo. Y también aquí parece sobreenfatizar, ¿cierto?, el tema, y dice, afligidos, lamentad y llorad. Aflicción, lamento y lloro. Y es que anhelar la corriente del mundo, escúcheme bien lo que voy a decir, anhelar la corriente del mundo es pisotear la obra de Cristo. Y es por eso que Santiago manda a estos hermanos con urgencia, y el Señor nos manda hoy también con urgencia a nosotros, afligidos, lamentad y llorad. Y es que no es simplemente que hemos estado corriendo como corre el mundo, porque correr como corre el mundo implica menospreciar la obra de Cristo. No me es suficiente el Evangelio, yo necesito lo que el mundo me ofrece. Y eso sí es lo bastante serio, como para afligirnos, para lamentarnos y para llorar. No solo eso, vuestra risa se convierte en lloro. Miren los contrastes. Vuestra risa se convierte en lloro. Este asunto es muy grave. Y vuestro gozo en tristeza. Se requiere, iglesia, se requiere y Dios requiere de nosotros una señal de arrepentimiento. Si Dios ha hablado esta mañana a tu corazón, no basta con que tú escuches esta palabra y que te vayas para tu casa pensándola. Es necesario que tú manifiestes arrepentimiento. Es necesario que yo manifieste arrepentimiento. Porque todos, cual más, cual menos, hemos sido influenciados por la corriente de este mundo. Todos, cual más y cual menos, hemos sido influenciados por la corriente de este mundo. Por lo cuanto todos nosotros, cada uno de nosotros, estamos aquí. Todos y cada uno de nosotros debiésemos traer aflicción, lamento y lloro delante del Señor. Porque cuando corremos con el mundo, menospreciamos a Cristo y su Evangelio. Todos y cada uno de nosotros aquí debiese convertir ese bienestar pasajero en lloro y ese gozo por las cosas terrenales en tristeza. Hay una ilustración muy gráfica en el libro de Hechos respecto de esto. Hechos 19, verso 18 al 20. Ya estoy terminando. Hechos 19, 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata,
Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Estos recién conversos en Éfeso manifestaron arrepentimiento. Muchos estaban inmersos en la magia, en todo lo que es el oscurantismo, ¿cierto? Dice que trajeron los libros y los quemaron, y eso representaba una suma de dinero extremadamente grande. Dice la Biblia 50.000 piezas de plata. Eso era mucho dinero, mucho dinero. ¿Por qué leo esta cita o por qué ejemplifico con esto? Y es que nosotros tenemos la necesidad de arrepentirnos, y ese arrepentimiento muchas veces tiene un alto costo, o podría tener un alto costo desde el punto de vista económico para nosotros. Estos en Éfeso, estos recién conversos, estuvieron dispuestos a quemar todos aquellos que los vinculaba a su pasado de pecado. Muchas veces nosotros no tenemos esa misma disposición. Estamos tan aferrados a este mundo. Y la pregunta necesaria al finalizar: ¿cuál va a ser mi señal de arrepentimiento delante del Señor para este 2020? En Éfeso se quemaron los libros. En Santiago Él los manda a afligirse, a lamentarse, a llorar, a convertir la risa en lloro y el gozo en tristeza. Pero nosotros hoy en lo práctico, ¿cuál va a ser nuestra señal de arrepentimiento delante del Señor para que el 2020 sea un año en el cual yo, tú y cada uno de nosotros glorifique al Señor? Es muy grave, iglesia, que nosotros estemos comprando la mentira de Satanás. Es grave porque desestimamos la obra de Cristo, y también tiene otra implicación. Cuando nosotros empezamos a correr con el mundo, comenzamos a tener menos tiempo. Y como tenemos menos tiempo, ni siquiera tenemos tiempo para asistir a la iglesia. Si hay algo que usted, dentro de las cosas que hemos tenido que corregir, de lo que antes se predicaba, incluso yo pude haber predicado alguna vez, no lo recuerdo, es la importancia de la iglesia local. Porque la iglesia local es el cuerpo de Cristo. Menospreciar a la iglesia local o decir que participar en la iglesia local no es importante, es menospreciar a Cristo. Cuando yo corro con el mundo en su carrera desenfrenada por tener más, hay algo práctico que va a pasar contigo, y es que vas a estar, si tienes tiempo, si aún te queda tiempo para participar, por ejemplo, de la iglesia, vas a estar cansado para venir, porque trabajaste toda la semana. He hecho otras prédicas que hablan del trabajo, por ahí están en internet, de la importancia del trabajo. Tampoco es que todos mañana renunciemos a nuestros trabajos, no es eso. Pero es vivir de tal manera que podamos vivir en un equilibrio que glorifique al Señor, que podamos ser responsables con nuestras cosas, con nuestra familia, pero que no estemos engañados por la corriente de este mundo, que no estemos siendo engañados por Satanás, porque no importa cuánto tú alcances, la felicidad, la integridad de vida para nosotros los creyentes no está en nuestras finanzas, está exclusivamente en Cristo. Exclusivamente en Cristo. Tú puedes ser el hombre más pobre de esta tierra, pero con Cristo, y eso será más que suficiente. Y tú puedes ser el hombre más rico de este planeta, pero sin Cristo eres el más miserable de todos. Oremos al Señor. Dios, te damos gracias esta mañana, en esta última reunión de día domingo. Te ruego que tú nos ayudes, Señor, y tu palabra cumpla el propósito con el cual tú la enviaste, Señor. Haz de nosotros, Señor, hombres y mujeres que puedan oír tu palabra con sensibilidad y que ella también nos transforme. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.